¿verdad? Desde Génesis, después que hubo la caída, que el pecado original por el sexo, no fue que va a ser con una manzana, ni nada por el estilo. Ya nosotros sabemos por revelación que el pecado original por el sexo. Ahora, en Adán masculino y Adán femenino, como dice en Génesis 5:2, ¿verdad? Se llamaba Adán. En ellos no había enfermedad, pues no había pecado, porque el que causa el pecado, el que causa la enfermedad es el pecado. Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Mas la dádiva de Dios es vida y vida eterna. En Hebreos 9:27 dice: está establecido que el hombre muere una vez y después de esto el juicio, ¿verdad? Todo ser humano, ya cuando en el principio Adán masculino y Adán femenino, ellos pecaron, ¿verdad? Todo, como dicen en Romanos 3:23, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, ¿entiendes? Entonces, Dios, ¿verdad? Como Dios, como siempre volvemos a repetir, Dios no nace, Dios no muere, Dios no tiene principio, Dios no tiene fin, Dios. Entonces, el cristiano enfermo, ¿verdad? Toda enfermedad, el cáncer, SIDA, la chikungunya, la ébola, el COVID, distintas fiebre amarilla, fiebre negra, toda enfermedad empezó allá en el principio, ¿entiendes? Cuando ellos pecaron entró toda enfermedad. Ahora, nosotros como cristianos, porque la Biblia nos habla nos vamos a Lucas 16, verso 19, nos habla del rico y Lázaro. Lázaro muere enfermo, pero va a la vida eterna. El rico muere sano y va al infierno, ¿entiendes? Entonces, ahí estaba un hijo de Dios, ¿verdad? Que muere en una condición que muere enfermo. El misionero más grande del mundo, el apóstol Pablo, en la carta de Gálatas, habla que Pablo muere de una, dice: oh Gálatas, si ustedes se pudieron ver sacado sus ojos para dármelo, me lo hubieran dado. O sea que Pablo muere con una enfermedad en los ojos. Y era el misionero más grande del mundo, y Dios a través de él resucitó muertos, sanó a personas, pero Pablo muere enfermo. Entonces, lo que se requiere de nosotros los cristianos, ¿verdad?, es que tengamos el alma sana. Lázaro tenía el cuerpo enfermo, pero tenía su alma sana. El rico tenía su cuerpo sano, pero tenía el alma enferma, igual el infierno, ¿ves? Entonces, aquí se requiere que nosotros como cristianos, ¿verdad? Todo ser humano en la tierra se va a enfermar, más en el mundo en la actualidad, que todo lo que comemos es híbrido, hay tanta aridez, el ambiente está contaminado, la tierra está contaminada, el agua, todo está contaminado. Entonces el ser humano padece de enfermedades. ¿Por qué? Porque, vuelvo y te repito, desde el principio, desde Génesis, el ser humano se enferma porque a la masculina, a la femenina no existía, en Génesis no existían las clínicas, los hospitales, las escuelas, los bomberos, no existía nada de eso. ¿Por qué? Porque el ser humano no enfermaba, era eterno, ¿entiendes? Después de la caída todo ser humano enferma. Ahora, Dios como Dios no se enferma, ¿verdad? Porque si el Espíritu Santo está en mí, dicen muchos, yo no me enfermo porque yo tengo el Espíritu Santo, pero Dios, como te repito, Dios no nace, Dios no muere, Dios no se enferma, ¿entiendes? Para Dios existe el tiempo, ¿entiendes? Porque Dios es un espíritu, entonces un espíritu ni se enferma, un espíritu no sufre de dolor de cabeza, de cáncer, de chikungunya, de ébola, nada de eso. Ahora, los hijos de Dios, y Dios se enferma, pero Dios se enferma, ¿cómo se enferma Dios? Como humano. ¿Entiendes? Si Dios está en mí, yo estoy enfermo, Dios está enfermo, porque vamos a leer las Escrituras. Vamos a leer Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, ¿verdad? Dice, verso 34, dice: entonces el rey dirá a los de la derecha: venid bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros de la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y me viniste a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, y desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Respondiendo el rey le dirá: de cierto digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces, si Dios está en nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros como humanos padecemos, Dios padece.
Ahora, Isaías 53:5 dice que Él llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. El Salmo 103, versículo 3 dice: el que sana toda tu dolencia, el que rescata de todo tu alma. Entonces, si yo tengo el Espíritu Santo, ¿verdad? Como Espíritu Santo, el Espíritu Santo como humano, porque el cuerpo se trae sentencia de muerte de Génesis, entonces trae también las enfermedades, porque la enfermedad la causa es el pecado, ¿entiendes? Entonces, vuelvo y te repito, en el principio no existían los hospitales, las clínicas, las farmacias, nada de eso, no existían vitaminas, no existían todo tipo de medicamentos, no existía. ¿Ves por qué? Porque eran eternos, ¿entiendes? Toda enfermedad viene del pecado. Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte. Entonces, nosotros como cristianos vamos a padecer. Tenemos ahí a la Biblia, tenemos a Job. Dice que Job le salió una llaga de oro a la coronilla de la cabeza. Tenemos a Lázaro, tenemos a Eliseo, tenemos al apóstol Pablo. Y así, si seguimos buscando, vamos a hallar muchos siervos de Dios que padecieron, murieron enfermos, pero su alma estaba sana. O sea, lo más importante es que nosotros tengamos el alma sana. El rico tenía el cuerpo sano, pero tenía el alma enferma. Entonces, en Ezequiel 18:4 dice: el alma que peca, esa morirá. Claro, eso quiere decir que cuando un hijo de Dios se enferma, es la carne, no es en el espíritu. Igual que cuando Dios se enferma, es en la carne, no en el espíritu, como humano. Porque como espíritu, Dios es el sanador. Correcto, Dios es el médico por excelencia, ¿verdad? El hermano Blas habla de 5 maneras de sanar. Él dice la fe, el amor, creo que el hermano Blas menciona ahí la música antigua, pentecostal, música inspirada por el Espíritu Santo. Dios trae sanidad a través de eso, a través de la fe, del amor, de la oración. Dios sana a través de la música y a través de la ciencia. El hermano Blas dice: Dios tiene muchas maneras de sanar. ¿Ves? No nada más así, pues dice: Dios tiene muchas maneras de sanar. Entonces, nosotros es creerle a Dios, y tarde o temprano, como te digo, estamos esperando un rapto, ¿verdad? Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros lo que queremos seremos transformados. Estamos esperando una transformación, pero todo hijo de Dios padece en la tierra, ¿entiendes? O sea, se ha visto desde allá, desde Génesis, ya entró la enfermedad en el mundo, ¿entiendes? Entonces, de ahí para acá todo, tenemos a Job, tenemos al apóstol Pablo, tenemos a Lázaro, tenemos muchos hijos de Dios padecieron de enfermedades, pero lo importante es que tengamos el alma sana, ¿entiendes? Morir creyendo y obedeciendo la palabra de Génesis hasta Apocalipsis. Claro, porque eso es una ideología de muchos cristianos. Mas no es así, porque es como también cuando dicen que si un cristiano se enferma, a veces es porque hizo algo malo, pero no necesariamente tiene que ser así, porque este cuerpo es carne y está propenso a las bacterias, y como usted dijo ahorita que este mundo está tan contaminado, y a veces también es Dios para manifestar su mano, lo permite para que nosotros veamos como Dios obra en el mundo. Así es, porque el hermano dice: ¿cuál es más grande, la enfermedad o el sanador? Grande es el sanador. ¿Por qué? Porque él es médico por excelencia, y el más grande que está en vosotros está en el mundo. Bueno, y te repito, ahora nosotros como cristianos, ¿verdad?, tenemos que creer la palabra. Por su llaga fuimos curados, el que llevó todas nuestras dolencias. Y eso un cristiano puede morir enfermo. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y Dios hace como Él quiera. Ahora, a veces hacemos cosas malas y Dios permite un espíritu, como de Saúl, que Dios le permitió un espíritu allá para que lo atormentara. El apóstol Pablo tenía una enfermedad, le rogó 3 veces a Dios y Dios le dijo: bástate mi gracia, ¿entiendes? Entonces, el médico aquí en la tierra es una ayuda en las manos de Dios, ¿entiendes? Pero el médico, si tú te cortas, el médico te cose, hermano, te sana, el que sana la herida es Dios. Y así, pues, todo es Dios, porque Él es el médico por excelencia. Ahora, Dios ha dejado la ciencia para que la ciencia sea una ayuda en las manos de Dios, pero el algo de la ciencia es bien, hermano, nos bajamos del algo de la ciencia es bien, hermano, que es la ciencia, ¿no? Y nos pasamos del algo de vida que es nuestro Señor Jesucristo. El hermano Blas dice: cuando la ciencia no pueda hacer nada por usted, abájese del algo de la ciencia y pase al algo de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el médico por excelencia y Él es el que tiene la última palabra, ¿entiendes? Para toda persona. Hay personas que se están muriendo de un cáncer y Dios los sana. Hay personas que han tenido un accidente y Dios los sana. O sea que el último que tiene la palabra hasta el día que nosotros nos vamos de aquí de la tierra es Dios. Claro, otro ejemplo de lo que estaba nombrando ahorita es el ayudante del profeta Eliseo, creo que también.
El profeta, ese fue ese no fue el profeta, ese fue el general Naamán, que él acudió al profeta, él estaba enfermo, tenía lepra en el cuerpo, sufría de lepra, un general del país de Siria, un hombre muy valoroso, un general, imagínense. Entonces él sufría de lepra y él acudió al rey de Israel, pero el rey de Israel se molestó y dijo que no sanaba a nadie, pero Eliseo le dijo, que lo mandaron al profeta Eliseo. Entonces el profeta Eliseo mandó a Eliezer, que era el ayudante, y no le salió ni el profeta no lo recibió y él se molestó porque él era un general, un hombre, como decía, un ministro de defensa, pues algo, era un hombre del gobierno valeroso, el general Naamán, creo que era el general Naamán que se llamaba, ¿verdad? Vamos a buscarlo aquí en un momentico, creo que es el general, creo que era el general Naamán, vamos a ver en segunda de... ¿Ah? Sí. Segundo de Naamán, sería que se llamaba, ¿será que tuvo un nombre? David, Goliat, Samuel, a buscarlo por aquí. Entonces dice, dijimos que estaba en el libro de qué? Reyes. Segundo del primer libro de Reyes. Segunda de Samuel o primera de Samuel. Segundo libro de Reyes, ¿verdad? Vamos a buscar por aquí. Creo que están en Segunda de Reyes 4, ¿no es? Eliseo y el Sirio aparecen en Segunda de Reyes capítulo 5 verso 1. Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima. Por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso, tenía una lepra, ¿viste? Entonces este general, ¿verdad? Si leemos, dice el verso, para adelantar el capítulo 5, verso 11, dice, Naamán se fue enojado, diciendo, aquí yo decía, para mí saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará en lugar, y sanará la lepra. Abaná y Faraón de Naamán no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavaren ellos, no será también limpio, y se volvió y se fue enojado. Entonces, Naamán, ¿verdad? El general Naamán, vemos que se enojó y todo eso, pero él después se regresa y dice que llegó a un lugar secreto. Dice que el general volvió al varón de Dios y toda su compañía se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que hay un Dios en toda la tierra. Bueno, él obedece, ¿verdad? Y se va al río. El verso, vamos a leer desde el verso 13, dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo haría? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Entonces descendió y se zambulló 7 veces en Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. O sea que el Naamán se había molestado porque la gente quiere ser sana, pero a su manera, ¿ves? No, Dios le dijo que fuera y se zambullara 7 veces en el río Jordán y fuera salvo. Pero él no quería obedecer. Así mucha gente quiere ser sana, pero a su manera. Y Dios, la manera de Dios sanar es conforme a la palabra que Dios ha guiado. ¿Entiendes? Esperemos que seamos ayuda para el cuerpo y la novia de nuestro Señor.